En una elegante gala benéfica en San Francisco, mi suegro, un magnate de capital de riesgo, ridiculizó públicamente mi startup tecnológica, llamándola otro proyecto de una mujer con una idea bonita. A sus colegas les dijo, con una risita, que mi esposo podría haberse casado con una doctora o una abogada. Entonces, su cliente más importante se acercó a nuestra mesa. «Señor Carter, permítame presentarme formalmente», dije, extendiendo la mano. «Soy la nueva CEO de Horizon Innovations». Y añadió, «De hecho, ya nos conocemos. Ha estado liderando nuestra transformación digital durante meses». El rostro de mi suegro palideció al darse cuenta de que yo, en secreto, había sido contratada para revitalizar la empresa que había consolidado su reputación. Pero antes de continuar, ¿desde dónde nos lees? Si esta historia te está atrapando, asegúrate de seguirnos, porque mañana tengo algo aún más especial preparado. El salón de baile del Fairmont San Francisco resplandecía con candelabros de cristal y el brillo discreto de la riqueza que solo el dinero antiguo puede permitirse. Las mesas, decoradas con arreglos florales elaborados, formaban islotes de belleza fragante entre la élite financiera y social de la ciudad, reunida para la gala anual de la Fundación Lighthouse. Me alicé el vestido azul medianoche, no de diseñador, pero el más caro que tenía, y traté de calmar mi corazón acelerado. «Para de moverte, Emily», susurró Daniel, mi esposo desde hace 3 años, mientras seguíamos a la anfitriona hacia nuestra mesa asignada. «Papá trae clientes importantes esta noche». «Lo sé», respondí, forzando una sonrisa. «Me lo has dicho 5 veces desde que salimos del apartamento». Daniel apretó mi mano, un gesto que era tanto apoyo como advertencia. Su padre, Richard Carter, socio gerente de Pinnacle Ventures, había dejado claro que esta noche era crucial para causar una buena impresión. Para Daniel, era otra oportunidad de demostrar que era digno de heredar el imperio de su padre. Para mí, era otra velada de palabras medidas y sonrisas forzadas. En nuestra mesa, Richard dominaba la escena como un monarca moderno. Su smoking a medida de Brioni y su cabello plateado perfectamente peinado exudaban éxito y autoridad. Su esposa, Catherine, elegante con un vestido de Oscar de la Renta, me ofreció un beso al aire. «Emily, querida», dijo con voz cálida, pero ojos que escaneaban mi atuendo. «Ese color te queda encantador». «Gracias, Catherine», respondí. Hace tiempo dejé de llamarla mamá. La familiaridad forzada era incómoda para ambas. Richard apenas notó mi presencia, ocupado presentando a Daniel a los demás ocupantes de la mesa. 2 parejas que no reconocí y un hombre mayor cuyo rostro me resultaba vagamente familiar por revistas financieras. «Edward Thompson, director de inversiones de Bayside Capital», anunció Richard, dando una palmada en el hombro al hombre. Su equipo ha superado al mercado durante 3 años consecutivos. Daniel se lanzó de inmediato a desplegar sus habilidades de networking, pulidas tras años de seguir el ejemplo de su padre. Me senté en silencio, acostumbrada a ser una idea secundaria en estos eventos. El mesero acababa de servir el primer plato cuando Richard finalmente me prestó atención. «¿Y tú, Emily? ¿Cómo va tu pequeño proyecto? ¿Sigues jugando con aplicaciones?», dijo con un tono que destilaba condescendencia. Sentí una tensión familiar subiendo por mi espalda. «Data Pulse está prosperando», respondí, manteniendo la voz firme. «Hemos triplicado nuestra base de usuarios en el último trimestre». «¿Base de usuarios?», repitió Richard con una risita, mirando a Edward. «Así llaman ahora a la gente que usa tu app gratis. La economía moderna. Todo se trata de usuarios, nunca de clientes que pagan». «Tenemos una estrategia sólida de monetización», continué, esforzándome por no sonar a la defensiva. «Nuestra solución empresarial se lanza el próximo mes». «¿Solución empresarial?», repitió Richard, haciendo que las palabras sonaran ridículas. «Edward, mi nuera se cree emprendedora tecnológica. Dejó un trabajo estable en Deloitte para perseguir el sueño de una startup». Edward asintió cortésmente en mi dirección,
pero no mostró interés en continuar la conversación. No lo culpé. En estos eventos, la gente gravitaba hacia el poder establecido, no hacia el potencial no probado. Es una plataforma de análisis predictivo, añadí, más por mi propia dignidad que por esperar interés. Usamos aprendizaje automático para optimizar cadenas de suministro. Claro que sí, dijo Richard con desdén, antes de cambiar el tema a tendencias del mercado y posibles alzas en las tasas de interés. Me concentré en mi ensalada, las hojas cuidadosamente dispuestas ahora insípidas. 3 años de este trato me habían enseñado a elegir mis batallas. Esta noche no valía la pena el esfuerzo de enfrentarlo. La mano de Daniel encontró la mía bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo que se había vuelto cada vez más raro. Cuando nos casamos, él había sido mi mayor defensor, entusiasmado por mi visión y admirado por mi experiencia. Ahora, navegaba el estrecho espacio entre la lealtad a su padre y el apoyo hacia mí, un equilibrio que dejaba a todos insatisfechos. A mitad del plato principal, un revuelo en la entrada atrajo la atención. Una mujer había llegado, alta, imponente, con cabello corto plateado que resaltaba su feminidad en lugar de disminuirla. Su vestido negro sencillo carecía de los adornos ostentosos que preferían la mayoría de los asistentes, pero irradiaba elegancia por su simplicidad. Clara Evans, susurró alguien en una mesa vecina. Acaba de ser nombrada CEO de Horizon Innovations. Richard se enderezó en su silla, de repente alerta. Edward, ¿no es Horizon una de tus principales inversiones?, preguntó. Edward asintió. Un 25% de participación. Ha estado bajo rendimiento durante años, pero la Junta finalmente hizo cambios y trajo liderazgo fresco. Una elección arriesgada, ¿no?, comentó Richard, observando a Clara moverse entre la multitud, deteniéndose frecuentemente para saludar. Una mujer sin experiencia previa como CEO. Edward se encogió de hombros. La Junta quería a alguien con visión tecnológica, no otro financiero. Ella construyó su división de IA desde cero antes de liderar la estrategia digital. Los resultados hablan por sí mismos. Observé a Clara navegar por el salón con una gracia segura, aceptando felicitaciones sin parecer arrogante. Algo en ella inspiraba respeto sin exigirlo. «Viene hacia acá», murmuró Catherine, revisando sutilmente su maquillaje en un espejo compacto. Richard se puso de pie de inmediato, adoptando el papel de anfitrión afable. «Edward, debiste mencionar que la invitaste. Habría arreglado una mesa mejor». Edward pareció divertido. «No la invité, pero Horizon ha sido cliente tuyo durante años, ¿no, Richard? Asumí que la conocías». Antes de que Richard pudiera responder, Clara llegó a nuestra mesa, su sonrisa cálida pero profesional. «Señor Thompson, qué gusto verlo de nuevo. Felicitaciones por el nombramiento, bien merecido». Edward se levantó para darle un beso en la mejilla. ¿Conoces a Richard Carter? Pinnacle ha manejado algunas de las inversiones de riesgo de Horizon. Solo de reputación, respondió Clara, extendiendo la mano a Richard. El desempeño de la cartera de su firma es impresionante, señor Carter. Richard prácticamente brilló bajo su aprobación. Llámeme Richard, por favor. El placer es mío. Su nombramiento ha sido la comidilla de la industria, un cambio importante en Horizon. Largo tiempo atrasado, según nuestros accionistas, respondió Clara con un toque de humor. Mientras Richard presentaba a Catherine y Daniel, observé las dinámicas con desapego practicado. Este era el hábitat natural de Richard. La proximidad al poder, el intercambio de cumplidos cuidadosamente calibrados que consolidaban relaciones comerciales y abrían puertas a nuevas oportunidades. Cuando Daniel me presentó, ofrecí una sonrisa cortés y un apretón de manos. «Felicitaciones por su nombramiento, señora Evans». «Gracias», respondió, sosteniendo mi mirada un momento más de lo socialmente requerido, un destello de reconocimiento cruzando su rostro antes de volver a Richard. «Entiendo que Pinnacle ha sido clave en algunas de nuestras inversiones de Serie C. Tal vez deberíamos programar una reunión formal la próxima semana».
Estoy reevaluando todas nuestras asociaciones estratégicas. La expresión de Richard se iluminó ante la oportunidad potencial. Absolutamente. Mi oficina contactará con la suya mañana. Cuando Clara se fue, Richard la observó con ojos calculadores. Mujer astuta. Horizon podría valer una mirada más cercana para nuestra cartera. Ya estoy en ello, respondió Edward. Aumentamos nuestra posición el último mes cuando comenzaron los rumores de cambios de liderazgo. Richard se volvió hacia Daniel. Organiza una reunión con nuestros analistas tecnológicos. Quiero una visión completa de la posición de mercado de Horizon antes de esa reunión. Daniel asintió, ya tomando notas en su teléfono. Volví a mi salmón apenas tocado, invisible una vez más. La conversación fluyó a mi alrededor. Posiciones de mercado, estrategias de inversión, objetivos de adquisición. El vocabulario de la riqueza y el poder, su idioma nativo. Emily estaba contándonos sobre su startup, dijo Catherine de repente, un intento inesperado y torpe de incluirme. Richard resopló. Difícilmente está en la misma liga que Horizon, Catherine. ¿Cómo se llama tu empresa? DataPulse, respondí. Desarrollamos soluciones de análisis predictivo para la optimización de cadenas de suministro. Otro startup de IA. Intervino Richard antes de que Edward pudiera responder. Silicon Valley los produce como chorizos. La mayoría no dura 18 meses. Llevamos operando 2 años, contrarresté, incapaz de dejar pasar el desdén. Y estamos basados en San Francisco, no en Silicon Valley. ¿2 años enteros? Repitió Richard con exagerada impresión, volviéndose hacia Edward con una sonrisa conspiradora. Mi hijo podría haberse casado con una doctora o abogada. En cambio, eligió a una mujer con una idea de negocio bonita. La mesa quedó incómodamente silenciosa. Catherine estudió su copa de vino, Daniel miró su plato, la tensión evidente en su mandíbula. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero me negué a darle a Richard la satisfacción de verme alterada. DataPulse no es bonita, dije con calma, y no es pequeña. Estamos resolviendo problemas reales para negocios reales. Por supuesto, querida, respondió Richard, su tono goteando con descendencia. ¿Y cuántos empleados tienes ahora? ¿Sigues siendo solo tú y ese amigo programador de la universidad? Tenemos 18 empleados a tiempo completo y 8 contratistas, respondí, las palabras sonando defensivas incluso para mí. Y hemos sido rentables durante 3 trimestres. Richard alzó una ceja. Impresionante. Casi suficiente para pagar una oficina más allá de tu cuarto de invitados. Papá, intervino Daniel finalmente, su voz baja pero firme. La empresa de Emily está funcionando bien. El grupo Larson acaba de firmar con ellos el último mes. ¿El grupo Larson? Preguntó Edward, mostrando el primer interés genuino en la conversación. ¿La empresa de logística de Charles Larson? Asentí, agradecida por la oportunidad de hablar con alguien que podría escuchar. Están implementando nuestra plataforma en sus centros de distribución del Medio Oeste. Los resultados iniciales muestran una mejora del 25% en la precisión de las predicciones de demanda. Edward me estudió con nueva consideración. Eso es significativo. Charles no adopta nueva tecnología fácilmente. Nuestro enfoque es diferente, expliqué, evitando cuidadosamente la jerga técnica. La mayoría de los modelos predictivos se centran en patrones de datos históricos. Nosotros incorporamos variables ambientales en tiempo real, eventos climáticos, tendencias en redes sociales, incluso patrones de tráfico, para crear pronósticos más adaptativos. Fascinante, murmuró Edward, genuinamente interesado. Richard, claramente irritado por perder el control de la conversación, carraspeó. Hablando de inversiones tecnológicas, Edward, ¿has visto la nueva empresa de computación cuántica de Quantum Dynamics? Estoy considerando una posición temprana. Y así, fui descartada nuevamente. La breve ventana de validación profesional cerrada antes de que se abriera por completo. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento lejos de la atmósfera sofocante de la mesa. En el elegante santuario de mármol del Fairmont,
Me paré frente al espejo, examinando mi reflejo. A los 33 años, aún parecía más joven que la mayoría de mis colegas en la industria tecnológica, una maldición en reuniones donde las primeras impresiones a menudo me hacían pasar por la asistente de alguien en lugar de la fundadora y CTO. «No dejes que vean que te han afectado», susurré a mi reflejo, un mantra desarrollado tras años de ser la única mujer en presentaciones de capital de riesgo y conferencias tecnológicas. Estaba ajustándome el cabello cuando Clara Evans salió de uno de los cubículos. Nuestras miradas se encontraron en el espejo, y ella ofreció una pequeña sonrisa mientras se lavaba las manos. «Estos eventos pueden ser agotadores», comentó, alcanzando una toalla. «Todo ese networking performativo, especialmente cuando te ven como un accesorio en lugar de una participante», respondí antes de poder contenerme. Ella rió, un sonido cálido y genuino. «He estado ahí durante años». Me estudió más cuidadosamente. «Tú eres la esposa de Daniel Carter, Emily, ¿verdad?» «Sí». Extendí la mano formalmente. Y de nuevo, felicitaciones por su nombramiento en Horizon. «Gracias». Secó sus manos y se giró para enfrentarme directamente. «La firma de Carter ha manejado algunas de nuestras adquisiciones menores. Son competentes, pero extraordinariamente tradicionales en su enfoque». Sonreí diplomáticamente. «Pinnacle tiene una estrategia de inversión bien establecida». «Demasiado establecida, tal vez», respondió Clara con una mirada cómplice. «El mundo está cambiando más rápido de lo que la mayoría de las firmas tradicionales pueden adaptarse». La puerta del baño se abrió cuando otra invitada entró, terminando nuestro breve momento de franqueza. Clara asintió cortésmente y se fue, dejándome preguntándome por la extraña conexión que sentí con esta mujer que acababa de conocer. Cuando regresé a la mesa, se estaba sirviendo el postre, y la conversación había cambiado a temas más seguros: propiedades vacacionales y escuelas privadas. Daniel me miró con preocupación al retomar mi asiento, pero ofrecí una sonrisa tranquilizadora. Después de 15 años en espacios dominados por hombres, había desarrollado una piel gruesa. Las pullas de Richard no eran nada comparadas con lo que había enfrentado al construir mi carrera. Cuando la velada terminó, Daniel y yo hicimos nuestras rondas obligatorias, despidiéndonos y prometiendo almuerzos y partidos de golf que probablemente nunca se materializarían. Richard se había trasladado al bar, inmerso en una conversación con varios hombres cuya riqueza colectiva probablemente superaba el PIB de un país pequeño. «¿Listos para irnos?», preguntó Daniel, revisando su reloj. «Todavía podríamos alcanzar la función de las 11 en el Castro Theater, si te interesa». La sugerencia, espontánea y reminiscente de nuestros días de noviazgo, me tomó por sorpresa. «Me encantaría», respondí, sintiendo cómo parte de la tensión de la noche se disolvía. Mientras recuperábamos nuestros abrigos, noté a Clara Evans en la entrada, preparándose para irse. Captó mi mirada y se desvió en nuestra dirección. «Señor Carter, señora Reynolds», nos saludó a ambos. «Un placer conocerlos esta noche». «Igualmente», respondió Daniel con suavidad. «Entiendo que se reunirá con mi padre la próxima semana». «Sí, entre otros socios de inversión», respondió Clara, su mirada desplazándose hacia mí. «En realidad quería preguntarte, señora Reynolds, ¿estarás presentando en el Simposio de Mujeres en Tecnología el próximo mes? Creí haber visto tu nombre en la lista de oradores». La pregunta me sorprendió. «Sí, estoy en el panel de ética en IA». «Excelente. Yo daré la keynote. Tal vez podríamos tomar un café antes. Me interesaría escuchar más sobre tu trabajo en DataPulse». Antes de que pudiera responder, Richard apareció al lado de Daniel, su sincronización impecable como siempre, cuando surgían oportunidades de negocio. «Señora Evans», esperaba alcanzarla antes de que se fuera. Extendió su mano con encanto practicado. «He tomado la libertad de pedirle a mi asistente que organice esa reunión para el martes por la mañana en mi oficina, si le parece conveniente». Clara aceptó su apretón de manos con una sonrisa cortés. «En realidad, estaré en Seattle hasta el miércoles por la tarde. Consultas regulatorias. El jueves funcionaría mejor, y prefiero reunirme en Horizon».
Me gusta hacer negocios en mi propio terreno. Un destello de molestia cruzó el rostro de Richard ante la corrección y la asunción de control, pero se recuperó rápidamente. El jueves será, y permítame decir nuevamente qué placer fue conocerla esta noche. El placer fue mío, respondió Clara, su expresión no revelando nada. Espero con interés conocer más sobre la visión de Pinnacle para el futuro. Se giró hacia mí. Y haré que mi asistente te contacte para ese café, señora Reynolds. Mientras se alejaba, Richard me miró con un interés calculador repentino. ¿La conoces? Nos conocimos esta noche, respondí honestamente. Igual que tú. Me estudió con ojos entrecerrados. Interesante que te haya señalado específicamente. Las mujeres en tecnología tienden a apoyarse mutuamente, expliqué, demasiado cansada para detallar la necesidad de solidaridad femenina en industrias dominadas por hombres. Cortesía profesional. La expresión de Richard sugería que no estaba del todo convencido, pero estaba demasiado ocupado con la oportunidad de Horizon para insistir en el tema. Daniel, quiero que estés en esa reunión del jueves. Trae el último análisis del sector tecnológico. Por supuesto, acordó Daniel, su espontaneidad anterior ya subsumida por la obligación familiar. Cuando finalmente escapamos a la fresca noche de San Francisco, sentí el peso familiar de las expectativas no cumplidas y el potencial no reconocido asentándose en mis hombros. Daniel llamó un taxi, el plan de la película olvidado en medio de las directivas de su padre. Lamento lo de papá, dijo mientras nos acomodábamos en el asiento trasero. Estuvo particularmente difícil esta noche. No es nada nuevo, respondí, mirando las luces de la ciudad pasar borrosas por mi ventana. Estoy acostumbrada. Aún así, el comentario sobre casarse con una doctora o abogada fue fuera de lugar. Lo estudié, preguntándome cuándo exactamente había comenzado a parecerse a su padre, no solo físicamente, sino en la forma sutil en que navegaba el mundo, calibrando cuidadosamente qué batallas valían la pena y qué concesiones eran necesarias para avanzar. ¿Habrías preferido eso?, pregunté suavemente. Si hubiera sido doctora o abogada, alguien con una profesión que tu padre considerara adecuada. Daniel suspiró, alcanzando mi mano. Por supuesto que no. Me enamoré de ti, no de tu título profesional. Papá solo tiene ideas fijas sobre ciertas cosas. ¿Sobre las mujeres en los negocios?, precisé. Sobre lo que constituye un éxito legítimo. Es de otra generación, dijo, una excusa familiar que colgaba entre nosotros, inadecuada pero difícil de desafiar sin parecer poco razonable. Lo dejé pasar, demasiado agotada para reabrir un argumento que habíamos tenido innumerables veces. Cuando nuestro taxi llegó a nuestra calle en Noe Valley, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. La dirección del remitente me llamó la atención de inmediato. Clara Evans, Horizon Innovations. El asunto simplemente decía: no todo es lo que parece. Leí el correo críptico 3 veces, buscando un significado oculto en su brevedad. El mensaje contenía solo 2 párrafos. Señora Reynolds, me gustaría discutir un asunto de interés mutuo. Su trabajo en DataPulse ha captado mi atención, particularmente sus innovaciones en análisis predictivo para la optimización de cadenas de suministro. Creo que podríamos beneficiarnos de una conversación privada, lejos de las restricciones sociales de galas benéficas y los ojos vigilantes de Pinnacle Ventures. ¿Mañana a las 10:00 a.m. en el Blue Bottle Coffee de Mission District te funcionaría? Por favor, ven sola. Sin firma corporativa, sin cortesías, solo comunicación directa de la recién nombrada CEO de una de las firmas tecnológicas más importantes del país. ¿Correo importante?, preguntó Daniel mientras colgaba su smoking en el armario de nuestro dormitorio. Dudé. Luego opté por una verdad a medias. Solo un cliente potencial siguiendo algo. ¿A medianoche?, alzó una ceja escépticamente. La gente de tecnología tiene horarios inusuales, respondí encogiéndome de hombros. Lo manejaré mañana. El teléfono de Daniel vibró antes de que pudiera insistir.
Revisó la pantalla y frunció el ceño. Papá quiere que esté temprano mañana para preparar la reunión de Horizon. Dice que necesitamos una presentación completa. Lo vi instalarse en su escritorio, abriendo su laptop con eficiencia practicada. La sugerencia espontánea de la película ahora era un recuerdo lejano, reemplazado por las demandas de Richard y la obediencia arraigada de Daniel. Nuestra velada había vuelto a su patrón familiar. Daniel absorbido por los negocios de Pinnacle, mientras yo navegaba mi propio camino sola. La mañana llegó con el bullicio característico de San Francisco, la ciudad ya palpitando con energía mientras caminaba las 6 cuadras desde nuestro apartamento hasta el Blue Bottle Coffee. La elección del lugar, sospechaba, era deliberada, lo suficientemente público para ser seguro, pero lo bastante lejos del distrito financiero para evitar cruzarme con asociados de Pinnacle. Clara ya estaba sentada en una mesa de esquina cuando llegué, vestida con un traje de pantalón negro sencillo que irradiaba autoridad sin ostentación. «Gracias por reunirte conmigo», dijo, levantándose ligeramente mientras me acercaba. «Aprecio tu discreción». «Tu correo fue intrigante», respondí, tomando asiento frente a ella. Aunque admito que estoy desconcertada sobre por qué la CEO de Horizon querría una reunión privada conmigo. Clara señaló al mesero, quien trajo una jarra de café sin que se lo pidieran. Esperó hasta que se retiró antes de hablar. Creo en ir directo al grano, señora Reynolds. He seguido tu trabajo en DataPulse por un tiempo. Tu enfoque en el modelado predictivo integrado es ingenioso, particularmente la incorporación de variables en tiempo real. El conocimiento técnico específico me tomó por sorpresa. La mayoría de los ejecutivos de C-Suite podían discutir conceptos tecnológicos ampliamente, pero rara vez profundizaban en detalles de implementación. ¿Has revisado nuestros documentos técnicos?, pregunté, incapaz de ocultar la sorpresa. Ella sonrió ligeramente. He hecho más que eso. He tenido un equipo analizando el potencial de tu plataforma durante los últimos 3 meses. Tu asociación con Larson Logistics proporcionó un excelente caso de estudio. Dejé mi taza de café, de repente alerta. ¿Por qué Horizon estaría estudiando una startup pequeña como DataPulse? Horizon no está estudiando DataPulse, corrigió Clara. Yo lo estoy, y no siempre fui la CEO de Horizon. Hasta hace poco lideré su división de inteligencia artificial. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tu innovación podría transformar nuestro enfoque hacia la gestión de cadenas de suministro globales, donde nuestros sistemas actuales están obsoletos. Las implicaciones eran claras, y mi pulso se aceleró. ¿Estás interesada en adquirir DataPulse? Clara inclinó la cabeza, sin confirmar ni negar. Estoy interesada en tecnología transformacional. Si eso se logra mediante adquisición, asociación u otro arreglo, depende de varios factores, incluyendo mi relación con Pinnacle Ventures. Concluí. Esa es una complicación. Sí, estudió cuidadosamente. La firma de tu suegro tiene una influencia significativa con nuestra junta. Richard Carter ha sido muy vocal sobre la dirección que cree que Horizon debería tomar, que, sin sorpresa, es el camino seguro y tradicional que mantiene el status quo. Absorbí esta información, las piezas comenzando a encajar. Y tú, tienes una visión diferente. Fui contratada para implementar una visión diferente, corrigió. Horizon ha perdido participación de mercado durante 3 años consecutivos. Nuestros productos principales son estables pero estancados. Nos hemos quedado atrás en innovación mientras nuestros competidores avanzan. Tamborileó ligeramente los dedos contra su taza de café. La Junta quiere disrupción. Una disrupción cuidadosamente gestionada, pero disrupción al fin. Entonces, ¿por qué acudir a mí directamente?, pregunté. Si Pinnacle se opone a tu visión, ¿no crearía complicaciones reunirse con la fundadora de una posible adquisición que resulta estar casada con un ejecutivo de Pinnacle? Prefiero formarme mis propios juicios, respondió Clara con calma. La diligencia debida de Pinnacle sobre DataPulse fue superficial, por decirlo amablemente. Te evaluaron como un proveedor de SaaS a pequeña escala,
con un potencial de crecimiento limitado. No pude contener una risa amarga. Déjame adivinar. Tecnología interesante, pero penetración de mercado insuficiente. Casi literalmente, confirmó Clara, su expresión sugiriendo que había escuchado rechazos similares ella misma. El análisis de Pinnacle se centró enteramente en tu base de clientes actual sin considerar aplicaciones potenciales. Un error clásico. Mi suegro no es conocido por reconocer potencial en lugares inesperados. Dije, la subestimación ganándome una mirada cómplice de Clara. Lo que me lleva al propósito real de esta reunión, continuó, dejando su taza a un lado. Quiero que vengas a trabajar a Horizon. La oferta fue tan inesperada que perdí momentáneamente la compostura. ¿Perdón? No como una adquisición, al menos no inicialmente, aclaró. Como jefa de innovación en análisis avanzado, una división recién creada que reporta directamente a mí. Parpadeé, tratando de procesar la propuesta. ¿Quieres contratarme fuera de mi propia empresa? Quiero darte los recursos para desarrollar tu tecnología a su máximo potencial, corrigió Clara. El enfoque de Data Pulse es revolucionario, pero estás limitada por capital e infraestructura. En Horizon, tendrías acceso a centros de datos globales, entornos de prueba a nivel empresarial y equipos de ingeniería que podrían implementar tus modelos en múltiples industrias simultáneamente. La oferta era tentadora, peligrosamente atractiva. Después de años de sobrevivir con inversiones ángeles y bootstrapping, la idea de recursos ilimitados era embriagadora. Pero algo no encajaba. ¿Por qué no simplemente adquirir Data Pulse directamente? Sería más simple. La expresión de Clara no reveló nada. Las adquisiciones corporativas requieren la aprobación de la Junta. Las decisiones de contratación, incluso a nivel ejecutivo, caen bajo la autoridad del CEO. Hizo una pausa. Y sospecho que tu suegro bloquearía cualquier intento de adquisición si supiera que estoy detrás. ¿Por tus visiones opuestas para Horizon? Sugerí. En parte, reconoció. Y en parte porque Richard Carter ha rechazado el potencial de Data Pulse 3 veces ya, cuando tu esposo lo presentó a su atención. Esta revelación golpeó como un impacto físico. ¿Daniel presentó Data Pulse a Pinnacle? Clara asintió, observando mi reacción cuidadosamente. 3 presentaciones formales en los últimos 18 meses, según nuestros registros. Cada vez, Carter vetó una exploración adicional, a pesar del interés de socios junior. Mi mente se aceleró. Daniel nunca había mencionado haber llevado Data Pulse a la atención de Pinnacle. Lo había sugerido una vez al principio de nuestro viaje como startup, pero dijo que el momento no era el adecuado cuando expresé interés. ¿Había estado abogando por mí a mis espaldas todo este tiempo? Veo que te he sorprendido, observó Clara. Quizás he hablado de más. No, dije rápidamente, recuperando mi compostura. Es solo complejo. Los negocios familiares siempre lo son. Se recostó ligeramente. Lo que me lleva a la parte delicada de mi propuesta. Si te unieras a Horizon, la discreción sería esencial, al menos inicialmente. ¿Quieres decir que no le cuente a mi esposo ni a su padre? Traduje con franqueza. Quiero decir una transición silenciosa, corrigió diplomáticamente. Data Pulse continuaría operando bajo la gestión de tu CTO. Te unirías a Horizon sin publicidad. Una vez que tu integración esté establecida y mostrando resultados, anunciaríamos la asociación formalmente. Me sostuvo la mirada con firmeza. Para entonces, las métricas de éxito harían que la oposición fuera difícil, incluso para Richard Carter. La estrategia era elegante pero éticamente espinosa. Trabajar en secreto para el cliente más importante de mi suegro pondría a Daniel en una posición imposible. Sin embargo, permanecer bajo la sombra de Richard significaba seguir viendo mi potencial disminuido, mis innovaciones descartadas como ideas de negocio bonitas. Necesitaré tiempo para considerarlo, dije finalmente. Por supuesto. Clara deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. No su contacto corporativo estándar, sino una dirección de correo electrónico escrita a mano. Esta es mi cuenta privada.
Tu decisión merece una reflexión cuidadosa. Recogió sus cosas, preparándose para irse. Una última cosa, señora Reynolds. Nuestra reunión de junta está programada para la primera semana del próximo mes. Si vamos a implementar esta transición sin problemas, necesitaré tu decisión para el próximo viernes. Después de que se fue, me quedé en la mesa, dando vueltas a su tarjeta entre mis dedos. La oportunidad era todo lo que había trabajado por alcanzar. Reconocimiento, recursos, la posibilidad de desarrollar mi tecnología sin restricciones financieras constantes. Pero el costo podría ser mi matrimonio, o como mínimo, una ruptura fundamental de confianza. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Papá quiere que ambos cenemos con él esta noche. Aparentemente, Clara Evans quedó impresionada contigo. Podría ser útil para la reunión de Horizon. Miré el mensaje, la ironía casi dolorosa. Richard Carter, que había ridiculizado públicamente mi trabajo apenas unas horas antes, ahora me veía como un peón potencial en su búsqueda de los negocios de Horizon. La repentina validación no se trataba de reconocer mis habilidades, sino de aprovechar una conexión conveniente. Mientras caminaba de regreso a nuestro apartamento, la energía de San Francisco se sentía diferente. Cada posibilidad, cada punto de decisión cargado de nuevo significado. Por años, había aceptado las limitaciones impuestas por las percepciones de otros. Ahora, se estaban abriendo caminos alternativos, direcciones que no había considerado viables. Mi teléfono sonó cuando me acercaba a nuestro edificio. Mi CTO, Lucas, con una urgencia inusual. «Emily, necesitas llegar a la oficina», dijo sin preámbulos. La implementación de Larson acaba de encontrar un error crítico. El centro de distribución de Chicago está mostrando errores masivos de predicción. ¿Qué tan masivos? Aceleré el paso hacia el metro. Desviación del 38% respecto a la demanda real. Su almacén está desbordado de inventario que no pueden mover, mientras tienen escasez de artículos de alta demanda. Mi estómago se hundió. Este era exactamente el tipo de fallo técnico que podía hundir a una startup, especialmente una que ya luchaba por credibilidad. Estaré ahí en 20 minutos. Comienza a ejecutar diagnósticos en las variables ambientales. Revisa primero por corrupción de datos en los inputs de patrones climáticos. En la modesta oficina de DataPulse, un espacio industrial convertido en Oakland que alquilamos 6 meses antes cuando superamos mi oficina en casa, el ambiente era tenso. Nuestro pequeño equipo estaba reunido alrededor de monitores, con expresiones sombrías mientras revisaban líneas de código y registros de errores. «No es el algoritmo», explicó Lucas mientras dejaba mi bolso y me unía a ellos. «El modelo predictivo central es sólido. Algo está corrompiendo los datos de entrada». Durante las siguientes 4 horas, rastreamos el problema a través de capas de complejidad, finalmente identificando la causa. Larson había integrado nuestro sistema con su software de gestión de almacenes heredado sin usar la API que diseñamos específicamente para ese propósito. La conexión improvisada introducía errores de sincronización que se agravaban con cada actualización de datos. Problema clásico de las empresas, murmuré mientras implementábamos una solución temporal. Demasiados sistemas que no se comunican correctamente. Necesitamos enviar a nuestro equipo al sitio, dijo Lucas, pasándose una mano por el cabello ya desordenado. Este parche aguantará por ahora, pero necesitamos reconstruir la capa de integración desde cero. Asentí, calculando recursos y cronograma. Lleva a Elena y Sanjay a Chicago en el primer vuelo de mañana. Dile a Larson que cubriremos todos los costos de implementación para la reconstrucción. Era un golpe financiero que apenas podíamos permitirnos, pero preservar la relación era fundamental. Larson era nuestro cliente empresarial insignia. Si se retiraban, otros seguirían. Para cuando estabilizamos el sistema y comunicamos el plan al director de TI de Larson, cada vez más ansioso, eran las 6 p.m. La cena con Daniel y Richard se acercaba, sin tiempo para regresar a casa y cambiarme de mi ropa de trabajo casual. «Me voy», le dije a Lucas, recogiendo mi laptop. «Sigue monitoreando los feeds de Chicago. Llámame inmediatamente si algo fluctúa más del 5%.
Lo haremos, dudó. Luego añadió: Emily, necesitamos más soporte de ingeniería. Este tipo de apagafuegos no es sostenible con nuestro equipo actual. Lo sé. Cargué mi bolso al hombro, mi mente ya cambiando a nuestros desafíos perpetuos de financiación. Estoy trabajando en ello. El restaurante que Richard había elegido era predeciblemente excesivo, un asador exclusivo en el embarcadero, donde el maître lo saludó por su nombre y nos llevó a una mesa privilegiada, sin la espera que soportaban los clientes menos importantes. Me sentía claramente poco adecuada con mis pantalones negros y camisa sin planchar, pero las emergencias técnicas no se adaptaban a las expectativas sociales de Richard Carter. Emily, ¿te ves cómoda?, comentó Catherine al tomar asiento, su tono sugiriendo que no era un cumplido. Emergencia en el trabajo, expliqué brevemente. Un problema de implementación con un cliente. Nada grave, espero, preguntó Daniel con genuina preocupación. Antes de que pudiera responder, Richard intervino. He invitado a Vernon Brooks a unirse a nosotros. Es el CFO de Horizon, lleva casi 20 años con ellos. Su mirada significativa transmitía el mensaje claramente. Esta cena era estratégica, no social. Está interesado en saber más sobre tu conexión con Clara Evans. Mantuve mi expresión neutral a pesar de la alarma interna. No hay ninguna conexión. Nos conocimos por primera vez anoche, igual que tú. Richard me estudió con la mirada calculadora que reservaba para objetivos de inversión. Sin embargo, mencionó específicamente reunirse contigo para un café respecto a un simposio tecnológico. Mujeres en tecnología, confirmé. Es una conferencia anual. Muchas ejecutivas tecnológicas participan. ¿Y esta invitación ocurrió espontáneamente en una gala benéfica? Su escepticismo era palpable. Mantuve el contacto visual, agradecida por años de práctica controlando mis expresiones durante presentaciones de capital de riesgo difíciles. El mundo tecnológico es pequeño, Richard. La gente hace contactos en eventos. No es inusual. No estaba satisfecho, pero fue interrumpido por la llegada de Vernon Brooks, un hombre robusto en sus 60, cuyo traje caro le quedaba un poco ajustado. Richard, qué gusto verte, dijo Vernon, estrechando manos vigorosamente antes de saludar al resto de nosotros con cordialidad practicada. Cuando las presentaciones llegaron a mí, alzó las cejas ligeramente. ¿Reynolds? ¿Alguna relación con Thomas Reynolds de Pacific Crest? Mi padre, confirmé, sin sorprenderme por la conexión. Papá había sido un banquero de inversión moderadamente exitoso antes de su retiro. No al nivel de Richard, pero conocido en ciertos círculos. Buen hombre, comentó Vernon. Jugué golf con él en Pebble Beach hace años. La expresión de Richard registró una leve sorpresa y recalculación. La revelación de que provenía de círculos financieros, aunque periféricos, parecía desencadenar una leve reevaluación. Mientras llegaban los aperitivos, la conversación fluyó predeciblemente por condiciones de mercado, estrategias de inversión y cotilleos corporativos cuidadosamente filtrados. Vernon, relajado por un bourbon premium, eventualmente giró la discusión hacia los recientes cambios de liderazgo en Horizon. Entre nosotros, dijo, inclinándose hacia adelante con aire conspirador. La Junta está tomando un riesgo enorme con Evans, brillante con la tecnología, sin duda, pero un CEO necesita disciplina financiera. Ahí es donde entro yo, manteniendo a los innovadores atados a la realidad fiscal. Richard asintió sabiamente. Equilibrio esencial. Los visionarios a menudo carecen de perspectivas prácticas sobre la asignación de capital. Me contuve de replicar sobre perspectivas prácticas que priorizaban retornos trimestrales sobre transformaciones a largo plazo. En cambio, pregunté inocentemente, ¿qué innovaciones específicas está implementando la señora Evans que preocupan al equipo financiero? Vernon agitó una mano despectivamente. Integración de IA en todas las líneas de productos, revisiones de análisis predictivo, implementación de blockchain en nuestra arquitectura de seguridad. Cosas de vanguardia, seguro, pero los costos de desarrollo son astronómicos con un potencial de ingresos no probado. Suena exactamente a lo que Horizon necesita, sugerí.
Sus competidores ya están implementando estrategias similares. La expresión de Vernon se agrió ligeramente. Eso es lo que dicen los técnicos. Pero he estado en esta industria desde antes de la burbuja de las .com. He visto cómo terminan estas fiebres de innovación. Perspectiva sabia, intervino Richard con suavidad. El análisis de Pinnacle sugiere que un enfoque más mesurado serviría mejor a los intereses de los accionistas. Se volvió hacia mí, con una inclusividad exagerada. Emily dirige una startup tecnológica ella misma. Entiende el equilibrio entre innovación y responsabilidad fiscal. El tono condescendiente era familiar, pero algo en mí había cambiado desde mi conversación con Clara. Tal vez fue la revelación de que Daniel había defendido Datapulse a escondidas, o simplemente la acumulación de demasiados desprecios durante demasiados años. Fuera cual fuera el catalizador, me encontré poco dispuesta a seguir siendo la nuera complaciente. En realidad, dije, dejando mi tenedor deliberadamente, creo que la estrategia de Horizon bajo Clara Evans es exactamente correcta. Han quedado rezagados en innovación, y las mejoras incrementales no cerrarán la brecha. A veces, la transformación requiere una inversión audaz, incluso cuando el retorno no es inmediatamente cuantificable. La mesa quedó momentáneamente silenciosa. Daniel me miró con una mezcla de sorpresa y lo que podría haber sido admiración. La expresión de Vernon se endureció, mientras que Richard me observó con la mirada que reservaba para socios comerciales particularmente obtusos. Hablado como alguien que nunca ha tenido que responder a los accionistas, respondió Richard con jovialidad forzada. Vernon y yo hemos navegado por múltiples ciclos de mercado. Hemos aprendido qué innovaciones merecen inversión y cuáles son solo distracciones costosas. ¿Como el análisis predictivo para la optimización de cadenas de suministro?, pregunté punzantemente. La sonrisa de Richard se tensó. El contexto importa, Emily. Lo que funciona para una operación boutique no necesariamente escala a nivel empresarial. Exactamente mi punto sobre enfoques mesurados, añadió Vernon, aliviado de tener el apoyo de Richard. Evans quiere renovar toda nuestra infraestructura predictiva. Cientos de millones en costos de desarrollo con retornos especulativos. La conversación se estaba acercando peligrosamente a mis discusiones con Clara. Necesitaba desengancharme antes de revelar conocimiento que no debería poseer. Probablemente tengas razón, concedí, adoptando una expresión pensativa. La implementación empresarial es un desafío completamente diferente. Richard pareció apaciguado por mi aparente deferencia, volviendo la conversación a temas más seguros. Pero Daniel continuó observándome con intensidad silenciosa, sintiendo la restricción inusual en mi capitulación. Mientras avanzaba la cena, observé las dinámicas con nueva claridad. Vernon y Richard se dedicaban a reforzar mutuamente perspectivas obsoletas, cada uno validando la resistencia del otro al cambio necesario. Representaban las estructuras de poder arraigadas que habían definido la tecnología corporativa durante décadas. Hombres que controlaban la asignación de capital sin entender realmente las innovaciones que evaluaban. Para cuando llegó el postre, mi decisión estaba tomando forma con una certeza inesperada. El camino a seguir no se trataba de elegir entre mi matrimonio y mi potencial profesional, sino de negarme a seguir siendo disminuida por la visión limitada de otros, independientemente de su relación conmigo. Tengo una reunión temprano mañana, expliqué, declinando el café mientras la comida concluía. Debería irme a casa. Voy contigo, ofreció Daniel, sorprendiéndome. Papá, probablemente tú y Vernon tengan más que discutir sobre la reunión del jueves de todos modos. Richard asintió distraídamente, ya inmerso en una conversación con Vernon sobre las opciones de reestructuración de deuda de Horizon. Nos escapamos con despedidas mínimas, emergiendo al aire fresco de la noche con una sensación compartida de escape. Eso fue interesante, comentó Daniel mientras caminábamos hacia Market Street para encontrar un taxi. Nunca te había escuchado desafiar a papá directamente antes. Hay una primera vez para todo, respondí,
incierta de cuánto revelar sobre mi perspectiva en evolución. Daniel guardó silencio por un momento. Luego dijo: He estado intentando que Pinnacle mire la tecnología de DataPulse durante más de un año. Así que Clara había dicho la verdad. No lo sabía. ¿Papá lo bloqueó cada vez? Su silencio confirmó mi sospecha. Caminamos media cuadra antes de que hablara de nuevo. Está equivocado sobre ti, Emily. Sobre tu potencial. Sobre DataPulse. Todo. La validación, tan largamente retenida, se sentía agridulce. Aún así, nunca se lo has dicho, sugerí suavemente. Lo he intentado, a mi manera. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que reconocí de nuestros primeros años juntos. No entiendes cómo opera. La confrontación directa nunca funciona con papá. Tienes que maniobrar alrededor de sus puntos ciegos. ¿Y yo soy uno de esos puntos ciegos?, concluí, no sin amabilidad. No era una revelación, simplemente una confirmación de lo que había sospechado por mucho tiempo. No puede ver más allá de ciertas categorías, reconoció Daniel. Mujeres en los negocios, tecnología que no encaja con patrones establecidos, estilos de liderazgo diferentes al suyo. Todo cae en su zona de descarte. Cuando nos acercamos a Market Street, Daniel me sorprendió tomando mi mano, una muestra pública de afecto que se había vuelto rara en los últimos años. Algo ha cambiado, observó en voz baja. Desde anoche estás diferente. Consideré desviar la conversación, pero opté por una verdad parcial. Estoy reevaluando algunas cosas, direcciones profesionales principalmente. Daniel se tensó ligeramente. No estás pensando en cerrar DataPulse, ¿verdad? A pesar de los problemas de implementación. No, lo tranquilicé. Pero estoy explorando opciones que podrían darle a nuestra tecnología la plataforma que merece. Dudé, luego añadí: opciones que no dependen de la aprobación de tu padre o de la inversión de Pinnacle. Procesó esto en silencio mientras llamábamos un taxi y dábamos nuestra dirección. Dentro del taxi, iluminado intermitentemente por las luces de la calle, la expresión de Daniel reflejaba emociones complejas: preocupación, orgullo y algo parecido al alivio. Sea lo que sea que estés considerando, dijo finalmente, quiero que sepas que te apoyo, incluso si crea complicaciones con papá. La declaración, tan simple pero significativa, me tomó por sorpresa. Durante años, Daniel había navegado el estrecho espacio entre la obediencia filial y la lealtad marital, nunca comprometiéndose completamente con ninguna. Esta declaración representaba un cambio sutil pero significativo. Gracias, dije suavemente, apretando su mano. Eso significa más de lo que sabes. Cuando nuestro taxi se acercó a nuestro edificio, mi teléfono vibró con otra notificación de correo electrónico de Clara Evans. El mensaje consistía en una sola oración. Tras considerar, la Junta me ha autorizado a explorar opciones de adquisición para DataPulse si ese camino te interesa más que el empleo directo. El juego estaba cambiando, las piezas moviéndose rápidamente en el tablero. Richard Carter me había subestimado por última vez, no solo como la esposa de su hijo o una dueña de un negocio bonito, sino como una jugadora estratégica por derecho propio. Para cuando llegamos a nuestro apartamento, mi decisión estaba tomada. La única pregunta que quedaba era cómo navegar la colisión inevitable de mundos que seguiría. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de nuestro dormitorio mientras permanecía despierta, mi mente corriendo por posibles escenarios. Daniel dormía pacíficamente a mi lado, inconsciente de la decisión que había tomado durante la noche. Mi teléfono mostraba las 5:43 a.m., demasiado temprano para que las personas razonables estuvieran despiertas, pero perfecto para la planificación estratégica. Me deslicé fuera de la cama y me dirigí a mi oficina en casa, donde podía trabajar sin ser molestada. Mi primera tarea fue directa: un análisis exhaustivo de lo que Horizon podría ofrecer por DataPulse. Nuestra valoración en la última ronda de financiación había sido modesta, 30 millones, basada principalmente en nuestras patentes tecnológicas y las primeras implementaciones de clientes.
Pero con los datos de Larson mostrando ahora una mejora de eficiencia del 25% durante 2 trimestres, nuestra propuesta de valor se había fortalecido considerablemente. Si Clara estaba seria sobre la adquisición, necesitaba estar preparada. Pasé la siguiente hora elaborando proyecciones financieras, escenarios de asociación y posibilidades de integración. Para las 7:00 a.m. tenía un marco claro para las negociaciones y una estrategia para manejar las complicaciones inevitables con Pinnacle Ventures. El olor del café me atrajo a la cocina, donde encontré a Daniel ya vestido con uno de sus impecables trajes, desplazándose por correos electrónicos en su teléfono. «Estás despierta temprano», comentó, sirviéndome una taza. «No podía dormir, pensando en la implementación de Larson», respondí, la verdad a medias saliendo fácilmente. «Lo estabilizamos ayer, pero estoy preocupada por la arquitectura subyacente». Daniel asintió, su atención ya volviendo a su teléfono. «Papá quiere que esté en la oficina a las 8. La preparación para Horizon está consumiendo el horario de todos». Dudó, luego añadió. «Vernon Brooks lo llamó anoche después de que nos fuimos. Aparentemente nuestra cena causó una gran impresión». Mantuve mi expresión neutral. «Oh, papá piensa que podría ser útil en las negociaciones con Horizon. Quiere que te unas a la reunión del jueves». La ironía era casi dolorosa. Después de años de desprecio, Richard Carter ahora me veía como una conexión útil con Clara Evans, no porque respetara mi experiencia o reconociera mis capacidades, sino porque creía que podía aprovechar nuestro supuesto vínculo de mujeres en tecnología. «Eso es sorprendente», logré decir. Daniel sonrió ligeramente. «Creo que Vernon mencionó a Bon Tunien, tu padre. De repente, papá recordó que vienes de un entorno financiero respetable». La observación confirmó lo que había sospechado durante mucho tiempo. En el mundo de Richard, el valor derivaba de las conexiones y el pedigrí, no del mérito o la innovación. La reputación modesta de mi padre en la banca de inversión superaba años de mi experiencia técnica demostrada. «Veré mi agenda», dije sin comprometerme. La situación de Chicago podría requerir mi atención. Daniel colocó su taza vacía en el fregadero y recogió su maletín. «Intenta hacer que funcione si puedes. Papá rara vez extiende estas invitaciones». Me besó en la mejilla, un gesto rutinario que había reemplazado los abrazos apasionados de nuestros primeros años. «Probablemente llegaré tarde esta noche. Cena de estrategia con el equipo de Horizon». Después de que se fue, me duché y vestí con cuidado deliberado, seleccionando un vestido azul marino estructurado que proyectaba autoridad sin ostentación. Las reuniones de hoy darían forma a mi trayectoria futura. Necesitaba ser percibida como fundadora y CTO, no como una mujer con una idea de negocio bonita. A las 9:30 llegué a la oficina de Datapulse en Oakland para encontrar a Lucas ya solucionando problemas con nuestro equipo de Chicago por videoconferencia. La situación se había estabilizado durante la noche, pero los problemas de integración subyacentes persistían. «El CEO de Larson quiere hablar contigo directamente», informó, luciendo exhausto por lo que claramente había sido una noche sin dormir. «Creo que están cuestionando si nuestro sistema puede manejar su escala». «Programa la llamada para las 11», instruí, dejando mi bolso en mi escritorio. «Y Lucas, duerme un poco. No nos sirves si colapsas por agotamiento», asintió agradecido. «Solo necesito documentar la implementación del parche primero». Con mi equipo técnico abordando la crisis inmediata, cerré la puerta de mi oficina y realicé la llamada que había estado considerando desde el amanecer. Clara Evans contestó al segundo timbre. «Me preguntaba cuándo te escucharía», dijo sin preámbulos. «Supongo que has considerado mi propuesta». «Ambas propuestas», aclarí. «Empleo versus adquisición. Estoy interesada en explorar esta última». «Interesante». Su tono no revelaba nada de su reacción. «¿Puedo preguntar qué influyó en tu decisión?» «Recursos y autonomía», respondí honestamente. «Si Horizon adquiere Datapulse, mi equipo permanece intacto. Mantenemos nuestra metodología de desarrollo mientras ganamos la infraestructura para escalar. Y la transición sería transparente en lugar de encubierta».
Todas son consideraciones válidas, reconoció Clara. ¿Y las complicaciones con Pinnacle Ventures? Dudé solo brevemente. Esas existen independientemente, pero prefiero enfrentarlas con claridad que con subterfugios. Enfoque admirable. Hizo una pausa, y casi podía escuchar su recalculación de estrategias. Puedo presentar una propuesta de adquisición a nuestra junta la próxima semana. Pero debo advertirte, Richard Carter tiene una influencia significativa con varios miembros. Si se opone al trato, se opondrá independientemente, interrumpí. Ya sea que me contrates directamente o adquieras DataPulse, Richard lo verá como una invasión en el territorio de Pinnacle. Porque eres la esposa de su hijo, concluyó Clara. No por alguna preocupación comercial legítima. Exactamente. Otra pausa, más larga esta vez. Hay algo que debes saber, señora Reynolds. La reunión programada con Pinnacle este jueves no es solo sobre estrategias de inversión. Richard Carter ha estado maniobrando para colocar a Daniel en la junta directiva de Horizon. La revelación no fue del todo sorprendente, pero complicaba considerablemente las cosas. Si Daniel se unía a la junta de Horizon, cualquier relación comercial entre DataPulse y Horizon crearía un conflicto de interés inmediato. Entiendo, dije cuidadosamente. ¿Y cuál es tu posición sobre su nombramiento? Oficialmente, estoy evaluando todas las recomendaciones de la Junta con igual consideración, respondió diplomáticamente. Extraoficialmente, prefiero directores que entiendan la innovación tecnológica en lugar de solo la ingeniería financiera. El subtexto era claro. Daniel no era su elección, pero la política corporativa requería navegar con cuidado. Entonces, necesitamos movernos rápido, concluí, antes de que se finalicen estos nombramientos. Mis pensamientos exactamente. Puedo tener a nuestro equipo de adquisiciones preparando un término inicial para mañana por la mañana. ¿Estarías disponible para reunirte en nuestras oficinas mañana por la tarde? El cronograma era agresivo pero necesario. Me haré disponible. Excelente. Y, señora Reynolds, la discreción sigue siendo recomendable hasta que tengamos un acuerdo formal. Después de que terminó la llamada, miré por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de San Francisco, visible al otro lado de la bahía. Las torres relucientes que alguna vez representaron un mundo impenetrable de poder corporativo, ahora parecían al alcance. Pero el camino a seguir seguía lleno de complicaciones personales y profesionales. Mi contemplación fue interrumpida por Lucas golpeando mi puerta. El CEO de Larson está en línea, informó, antes de lo programado. La siguiente hora se desvaneció en explicaciones técnicas y garantías. Charles Larson mismo se unió a la llamada a mitad de camino, su voz áspera, transmitiendo tanto frustración como determinación. Su sistema prometió una revolución en nuestra eficiencia de distribución, señora Reynolds, afirmó sin rodeos. Ahora mismo está causando caos en Chicago. Los problemas no están en nuestros algoritmos predictivos, señor Larson, expliqué con calma. La integración entre sus sistemas heredados y nuestra plataforma se implementó incorrectamente. ¿A nuestro costo?, señaló escépticamente. Noble, pero eso no resuelve mi problema inmediato. Tengo desajustes de inventario en 3 estados porque sus predicciones fallaron. Tomé un riesgo calculado. Las predicciones no fallaron, señor Larson. Nunca se recibieron correctamente por su sistema de asignación, y puedo probarlo. Durante los siguientes 20 minutos, lo guié a través de los registros de datos, demostrando cómo nuestra precisión seguía siendo consistente, pero los errores de sincronización en la transmisión de datos habían creado la apariencia de fallos de predicción. Al final de la llamada, las preocupaciones técnicas de Larson se habían desplazado a los plazos de implementación. Quiero actualizaciones diarias hasta que esto se resuelva, instruyó antes de desconectarse. El concepto sigue siendo prometedor, pero la ejecución importa más que la innovación, señora Reynolds. El comentario resonó incómodamente cerca de la filosofía de Richard Carter, aunque viniendo de Larson, que realmente construía y entregaba productos físicos en lugar de solo financiarlos, tenía más peso legítimo. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, finalicé mi estrategia para los días venideros.
La adquisición de Horizon ofrecía el camino más claro para escalar la tecnología de DataPulse, pero el momento sería crítico. Si la influencia de Pinnacle influía en la junta de Horizon antes de que nuestro trato se solidificara, la oportunidad podría evaporarse. Estaba preparándome para irme cuando Daniel llamó. «Papá quiere que cenemos con él y Catherine esta noche», dijo, sonando resignado. «Aparentemente, Vernon quedó impresionado por tu linaje financiero y sugirió que discutamos más sobre la situación de Horizon». Mi instinto fue declinar, mantener distancia de Pinnacle hasta que las discusiones de adquisición con Horizon avanzaran. Pero las consideraciones estratégicas prevalecieron. «¿A qué hora?», pregunté, calculando cuánta información podía absorber con seguridad sin revelar mis propios planes. «A las 8 en Chesapeake. Papá ya lo organizó». Por supuesto que sí. El enfoque de Richard para los compromisos sociales coincidía con su estrategia comercial. Identificar un resultado deseado y luego organizar las circunstancias para lograrlo sin molestarse en confirmar la disponibilidad o preferencias de los demás. Antes de salir de DataPulse, convoqué una reunión de emergencia con nuestro equipo de liderazgo. Lucas, nuestro CTO, Elena, nuestra CFO, y Sanjay, nuestro jefe de desarrollo de productos, merecían saber sobre la posible adquisición de Horizon antes de que comenzaran a circular rumores. «Nada está finalizado», enfaticé mientras nos reuníamos en nuestra pequeña sala de conferencias. «Pero Horizon ha expresado un interés serio en adquirir DataPulse y estoy persiguiendo la oportunidad». Sus reacciones variaron predeciblemente. Lucas cuestionó de inmediato si se preservaría nuestra autonomía de desarrollo. Elena quería detalles financieros, múltiplos de valoración, distribuciones de equidad, contratos de empleo. Sanjay se preocupó por las implicaciones del roadmap del producto. «Estas son todas preocupaciones válidas», reconocí, «y aún no tengo respuestas completas. Las discusiones preliminares apenas han comenzado, pero quería que todos lo escucharan directamente de mí antes de que la maquinaria corporativa comience a moverse». «¿Cronograma?», preguntó Elena, ya pensando como la CFO pragmática que era. «Potencialmente muy rápido. Término inicial mañana, posiblemente aprobación de la Junta en 2 semanas, si podemos navegar ciertas complicaciones políticas». Lucas captó mi significado de inmediato. «¿Complicaciones con Pinnacle Ventures?», aclaró. «Tu suegro». Asentí, sin molestarme en ocultar la verdad a mi equipo central. Habían presenciado el comportamiento despectivo de Richard en eventos de la industria. Entendían las dinámicas en juego. «Esta adquisición nos proporcionaría todo lo que hemos querido», continué. «Infraestructura a nivel empresarial, canales de distribución globales, integración con los sistemas existentes de Horizon. Nuestra tecnología transformaría sus capacidades, mientras que sus recursos resolverían nuestras limitaciones de escalamiento». «¿Y tú?», preguntó Sanjay en voz baja. «¿Cuál sería tu rol en este nuevo arreglo?». La pregunta iba al corazón del asunto, no solo la transacción comercial, sino mi viaje personal desde una nuera menospreciada hasta una innovadora reconocida. «Jefa de innovación en análisis avanzado, reportando directamente a la CEO», respondí, «con nuestro equipo intacto y recursos expandidos». Intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa desarrollada a través de años de luchas compartidas y sesiones de codificación a medianoche. «Estamos contigo», dijo Lucas finalmente, hablando por todos ellos. «Pase lo que pase a continuación». La solidaridad fortaleció mi determinación mientras me dirigía a Chesapeake, preparándome mentalmente para una velada de encanto calculado y manipulaciones sutiles de Richard Carter. La atmósfera rarefacta del restaurante, toda conversaciones susurradas y servicio impecable, proporcionaba el escenario perfecto para el estilo preferido de discusión comercial de Richard. Exclusivo, tradicional e intimidante para los forasteros. Él y Catherine ya estaban sentados cuando llegué, Daniel a su lado, luciendo simultáneamente aburrido y ansioso, la expresión que siempre llevaba cuando estaba atrapado entre la obligación profesional y la preferencia personal. «Emily». Richard me saludó con una calidez inusual.
Me alegra que pudieras unirte a nosotros. Vernon quedó bastante impresionado con tus ideas anoche. El cambio abrupto del desprecio de ayer a la aprobación de hoy podría haber sido halagador si no fuera tan transparentemente táctico. Richard Carter no cambiaba sus evaluaciones fundamentales. Simplemente ajustaba su enfoque cuando servía a sus intereses. «Qué amable de él», respondí neutralmente, tomando asiento junto a Daniel. Aunque imagino que mi perspectiva sobre la estrategia de innovación de Horizon no estaba del todo alineada con la posición de Pinnacle. Richard rió indulgente. Los puntos de vista diversos fortalecen el análisis. Por eso me gustaría que te unieras a la reunión del jueves. Tu experiencia técnica podría ayudar a cerrar ciertas brechas de comunicación. La invitación, presentada como un favor, era en realidad un despliegue estratégico. Richard quería posicionarme como una traductora técnica en lugar de una voz comercial por derecho propio, útil para explicar conceptos a los verdaderos tomadores de decisiones, pero no para dar forma a la estrategia. «Aprecio la invitación», respondí cuidadosamente. «Pero no estoy segura de cuán apropiada sería mi participación, dado el posible nombramiento de Daniel en la Junta». La ceja de Richard se alzó ligeramente. La única indicación de que mi conocimiento de este desarrollo lo sorprendió. «¿Has estado hablando con Clara Evans?» No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Nos reunimos brevemente esta mañana respecto al simposio de mujeres en tecnología. Mencionó que se estaban considerando cambios en la Junta. No era del todo una mentira, aunque la omisión deliberada se sentía precaria. Daniel miró entre nosotros, percibiendo corrientes subterráneas pero incapaz de identificar su fuente. «Clara Evans es notablemente abierta con alguien que acaba de conocer», observó Richard, estudiándome con una nueva cálculo. Tal vez Vernon tenía razón sobre cultivar esta conexión. «Las mujeres en tecnología tienden a apoyarse mutuamente», intervino Catherine, aparentemente ansiosa por difuminar la tensión sutil. «Es una industria tan dominada por hombres después de todo». «En efecto», acordó Richard con suavidad. «Lo que hace que la visión de Emily sobre el pensamiento de Evans sea particularmente valiosa. La relación con Horizon representa una oportunidad significativa para Pinnacle. El nombramiento de Daniel en la Junta consolidaría nuestra posición como su principal asesor de inversiones». Y ahí estaba, el verdadero propósito de esta cena supuestamente social. Richard no estaba interesado en mi experiencia técnica o conexiones en la industria. Quería acceso a Clara Evans a través de mí, un canal conveniente para avanzar en la influencia de Pinnacle dentro de Horizon. La realización cristalizó mi decisión. No más ser subestimada, no más servir como accesorio para las ambiciones de Richard Carter, mientras las mías eran descartadas como ideas de negocio bonitas. «Me temo que no podré asistir a la reunión del jueves después de todo», dije con deliberada despreocupación. «Ha surgido una oportunidad de adquisición potencial para Datapulse. Las discusiones están en una etapa crítica». Daniel se volvió hacia mí con sorpresa. «¿Adquisición? No mencionaste esto». «Se desarrolló bastante repentinamente», respondí, sosteniendo su mirada con firmeza. «Discusiones iniciales ayer, terminó mañana». La expresión de Richard se transformó de encanto calculado a interés agudo. ¿Alguien está interesado en adquirir tu startup? ¿Quién es el comprador? El momento de la verdad había llegado antes de lo anticipado. Podría desviar, retrasar la confrontación inevitable hasta que el trato con Horizon estuviera más avanzado, pero algo en mí había cambiado fundamentalmente, una disposición a reclamar mi lugar en lugar de esperar a que otros me lo asignaran. «No estoy en libertad de divulgar eso todavía», respondí, manteniendo el contacto visual con Richard. «Acuerdos de confidencialidad». «Tonterías», descartó. «Daniel es socio de Pinnacle. Asesoramos a docenas de posibles compradores. Tal vez podríamos facilitar un arreglo más ventajoso». La presunción era tan característica de Richard, asumiendo el control, posicionándose como guardián de las oportunidades, nunca considerando que yo podría navegar transacciones comerciales significativas sin la guía de Pinnacle. «Gracias por la oferta», dije cortésmente, «pero ya tenemos una excelente representación».
Daniel me estudió con creciente conciencia, conectando puntos que no había tenido la intención de revelar tan pronto. Papá, creo que Emily es capaz de manejar sus propias negociaciones. El apoyo, aunque mínimo, fue significativo. Un pequeño paso hacia la independencia que había afirmado creer pero rara vez demostraba. La expresión de Richard se endureció ligeramente. Por supuesto que lo es. Solo ofrecí los considerables recursos de Pinnacle. Dado tu conexión con nuestra firma, Emily, parecía natural. Mi conexión es personal, no profesional, aclarí suavemente. Datapulse nunca ha sido una empresa de la cartera de Pinnacle, a pesar de la defensa de Daniel. El recordatorio punzante colgó entre nosotros. Daniel se movió incómodamente, mientras Richard mantuvo su fachada impasible. Las decisiones comerciales requieren objetividad, afirmó Richard con rotundidad. El hecho de que Daniel reconociera el potencial de tu empresa no garantiza su viabilidad de inversión. No, acordé. Ese juicio pertenece a aquellos con la visión para reconocer la innovación transformadora. Hice una pausa deliberada, como Clara Evans. La implicación aterrizó precisamente como estaba destinada. Los ojos de Richard se estrecharon mientras procesaba la conexión, calculando posibilidades con la rapidez que lo había convertido en un estratega financiero formidable. Horizon, concluyó, su voz peligrosamente baja. Evans está persiguiendo Datapulse. No confirmé ni negué, pero mi silencio fue respuesta suficiente. Esto es completamente inapropiado, continuó Richard, la ira hirviendo bajo su exterior controlado. Daniel está siendo considerado para la junta de Horizon. Que la empresa de su esposa sea adquirida por Horizon crearía un conflicto de interés inmediato. Estoy muy consciente del conflicto potencial, respondí con calma. Por eso he sido transparente al respecto ahora, antes de que se finalicen los acuerdos. Daniel miró entre nosotros, procesando implicaciones en tiempo real. Espera, ¿es esto real? ¿Horizon quiere adquirir Datapulse? Me volví hacia mi esposo, reconociendo el momento crucial por lo que era. Sí. Clara Evans cree que nuestra plataforma de análisis predictivo podría transformar sus sistemas empresariales. Están preparando una oferta formal. El orgullo en la expresión de Daniel fue genuino y desgarrador en su rareza. Por un momento, vislumbré al hombre con el que me había casado, aquel que había creído en mi potencial antes de que la influencia de su padre abrumara su juicio independiente. Eso es increíble, Emily, dijo suavemente. Tu tecnología merece reconocimiento a ese nivel. Crea una situación insostenible, interrumpió Richard con brusquedad. Daniel, tu nombramiento en la junta no está finalizado. Daniel se enderezó ligeramente. Y francamente, papá, si se trata de elegir entre el éxito comercial legítimo de mi esposa y otro asiento en la junta de tu colección, no es una decisión realmente difícil. La declaración, tan inesperada, tan contraria a años de aquiescencia, silenció momentáneamente a Richard. Catherine miró entre padre e hijo con una expresión ilegible, mientras yo luchaba por mantener mi compostura ante la súbita lealtad de Daniel. Richard se recuperó rápidamente, su mente táctica ya recalculando. No se trata de elegir bandos, Daniel. Se trata de una gobernanza corporativa adecuada. Si Evans está usando conexiones personales para orquestar adquisiciones sin la aprobación de la Junta... Tiene la aprobación preliminar de la Junta, intervine, reacia a dejar que se cuestionara la integridad de Clara. La votación formal ocurre la próxima semana, pero los directores clave han indicado su apoyo. ¿Basado en qué méritos?, exigió Richard. Datapulse es una startup con una penetración de mercado limitada y una escalabilidad no probada. El desprecio, tan familiar, tan consistente con su subestimación inquebrantable, ya no tenía el poder de herir. En cambio, solo confirmó la corrección de mi camino hacia adelante. Nuestra tecnología aumentó la eficiencia de distribución de Larson Logistics en un 25% en menos de 6 meses, declaré, los hechos simples pero devastadores. Su CEO proyecta ahorros anuales superiores a 45 millones,
una vez completamente implementado. Ese es el tipo de impacto que entregamos, Richard, no bonito ni pequeño, sino transformador. La realidad estadística colgó entre nosotros, imposible de descartar con su condescendencia habitual. Por primera vez, Richard Carter se vio obligado a confrontar la brecha entre su percepción de mí y la verdad objetiva de mis logros. No estaba al tanto de esas métricas, admitió finalmente, lo más cerca que estaría de reconocer su error de juicio. Nunca preguntaste, respondí simplemente. El resto de la cena transcurrió en una conversación tensa sobre temas más seguros. El trabajo benéfico de Catherine, una próxima exposición en un museo, el reciente divorcio del compañero de cuarto de la Universidad de Daniel. Cuando llegó la cuenta, Richard insistió en pagar con el mismo gesto autoritario que aplicaba a todas las transacciones financieras, una declaración de jerarquía más que de generosidad. Fuera del restaurante, Daniel me sorprendió al rechazar la oferta de su padre de compartir un servicio de coche. «Tomaremos un taxi», dijo con firmeza. «Reunión temprano mañana». En la relativa privacidad del asiento trasero del taxi, Daniel se volvió hacia mí con preguntas evidentes en su expresión. «¿Cuándo ibas a contarme sobre Horizon?» «Esta noche», respondí honestamente. «Después de la cena. No esperaba que tu padre forzara el tema». Asintió, procesando esto. «¿Y Missouri la adquisición? ¿Realmente está ocurriendo?» «Termino mañana. Si aceptamos su oferta inicial, la Junta vota la próxima semana. Si se aprueba, anunciamos públicamente el lunes siguiente». «Eso es rápido», comentó. «Las adquisiciones tecnológicas suelen serlo», respondí. «Especialmente cuando la tecnología llena un vacío estratégico». Daniel guardó silencio durante varias cuadras, las luces de la ciudad creando patrones de iluminación y sombra en sus rasgos. Finalmente, preguntó la pregunta que más importaba. «¿Quieres esto, Emily? No solo profesionalmente, sino personalmente. ¿Trabajar en Horizon, potencialmente en oposición a la visión de mi padre para la empresa?» La pregunta merecía una honestidad completa. «Quiero que mi trabajo importe», dije cuidadosamente. «Que alcance su máximo potencial. La tecnología de DataPulse puede transformar operaciones empresariales, pero necesitamos una infraestructura que no podemos construir solos. Horizon ofrece esa oportunidad». «¿Y las complicaciones personales?», sostuvo mi mirada directamente. «Esas existen independientemente. Tu padre nunca me ha respetado profesionalmente. Eso no cambiará, ya sea que venda a Horizon o a cualquier otro». Daniel hizo una mueca ante la evaluación franca, pero no lo disputó. «¿Y nosotros? ¿Dónde encajamos en esta ecuación?» La vulnerabilidad en su pregunta tocó algo que temía había desaparecido de nuestra relación. «Eso depende de ti», respondí suavemente. «De si puedes apoyar mi éxito incluso cuando entra en conflicto con los planes de tu padre». «¿Como esta noche?» Una pequeña sonrisa se formó. Creo que sorprendí a ambos. «Lo hiciste», admití. «Fue inesperado, pero no desagradable. Para nada». Cuando nuestro taxi se acercó a nuestro edificio, Daniel tomó mi mano, no el gesto rutinario de los últimos tiempos, sino una conexión deliberada. «Sea lo que sea que decidas sobre Horizon, estoy contigo. Debería haber estado claramente de tu lado mucho antes». La declaración, simple pero profunda, cambió algo fundamental entre nosotros, no una reparación completa de años de distancia acumulada, pero quizás el comienzo de una recalibración, una relación equilibrada en el respeto mutuo en lugar de la aquiescencia. Esa noche, mientras Daniel dormía a mi lado, completé mis preparativos para las negociaciones del día siguiente. El término representaría el primer paso concreto hacia el reconocimiento que había ganado a través de la innovación, no de la conexión, hacia un futuro donde ya no sería invisible, ya no descartada como la nuera intrascendente de Richard Carter. Mañana traería sus propios desafíos. Abogados corporativos, discusiones de valoración, planificación de integración. Pero por primera vez en años, sentí la alineación de propósito y oportunidad,
el impulso de la transformación que viene cuando la capacidad encuentra el reconocimiento. El camino a seguir no estaba exento de complicaciones. Richard Carter se opondría a la adquisición a través de cualquier canal que aún tuviera disponible. La influencia de Pinnacle con la Junta de Horizon podría crear obstáculos. La posición de Daniel seguiría siendo precaria, atrapada entre la lealtad a su padre y el apoyo a mis ambiciones. Pero estos eran desafíos navegables, no barreras insuperables. La dinámica había cambiado fundamentalmente, no porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque finalmente había reclamado la autoridad para definir mi propio valor, en lugar de aceptar la evaluación limitada de otros. A medianoche, envié un correo breve a Clara Evans. Espero con interés las discusiones de mañana. Datapulse está preparada para avanzar con una consideración seria de los términos de adquisición, contingente a una valoración adecuada y garantías de integración del equipo. Aprecio tu reconocimiento del potencial de nuestra tecnología. Esta asociación podría transformar ambas organizaciones de maneras que Pinnacle Ventures ha fallado consistentemente en reconocer. La respuesta llegó casi de inmediato. El término estará listo para las 10:00 a.m. Nuestro equipo legal está preparando una diligencia de vida acelerada. Los miembros de la Junta han sido informados individualmente y apoyan la racionalidad estratégica. Richard Carter ha solicitado una reunión de emergencia mañana por la mañana, sin duda relacionada con la revelación de esta noche. Su influencia es sustancial, pero no controladora. Esta adquisición procederá basada en el mérito, no en conexiones o políticas. Tu oposición de tu suegro simplemente confirma que estamos tomando la decisión correcta. Cerré mi laptop con una satisfacción tranquila. Las piezas se estaban moviendo a sus posiciones finales. En menos de 2 semanas, la tecnología de Datapulse comenzaría su transformación de una startup subestimada a una plataforma de innovación a escala empresarial, y yo pasaría de ser la nuera descartada de Richard Carter a una líder tecnológica reconocida. La mañana llegó con una claridad que no había experimentado en años. Por una vez, desperté antes de mi alarma, energizada en lugar de agotada por los desafíos del día. Daniel ya se había ido. Una sesión de estrategia temprana con Richard, sin duda discutiendo el control de daños para la situación de Horizon. Me vestí con intención cuidadosa. Un traje gris estructurado que proyectaba autoridad sin ostentación, joyería mínima, cabello recogido en un moño elegante. Hoy no se trataba de acomodarse a las expectativas de otros, sino de proyectar mi propia autoridad. La imagen en el espejo reflejaba a alguien que reconocía plenamente. No la nuera complaciente, ni siquiera la líder de división ambiciosa, sino la profesional integrada cuyas capacidades finalmente habían encontrado un reconocimiento y una aplicación adecuada. La sede de Horizon Innovations vibraba con una energía contenida, como si el edificio mismo estuviera anticipando el cambio monumental que se avecinaba. Mientras me dirigía al piso ejecutivo, pasé por oficinas de vidrio donde los empleados trabajaban con una intensidad que reflejaba el cambio de liderazgo reciente. Clara Evans me había pedido que me reuniera con ella en una sala de conferencias privada, apartada de la sala principal donde los miembros de la Junta ya estaban reunidos, probablemente discutiendo la solicitud de última hora de Richard Carter para una audiencia de emergencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucas. Chicago estable. Larson está satisfecho con el parche y quiere discutir una expansión a sus centros de la costa este. ¿Cuándo puedes hablar? Sonreí ante la noticia. La crisis de implementación, que apenas 24 horas antes amenazaba nuestra credibilidad, ahora se convertía en una oportunidad para solidificar nuestra posición, incluso antes de que la adquisición con Horizon se concretara. Clara me recibió en la sala de conferencias con una calma que contrastaba con el caos apenas contenido del piso ejecutivo. Vestida con un traje azul marino impecable, proyectaba la autoridad de una CEO que había navegado tormentas corporativas antes. Sobre la mesa había una carpeta gruesa con el logotipo de Horizon, presumiblemente el término inicial de la adquisición. Señora Reynolds, gracias por venir con tan poca antelación, dijo, señalando una silla. Hemos acelerado nuestro cronograma en respuesta a ciertos desarrollos. Su tono sugería que el movimiento de Richard no había pasado desapercibido.
¿La reunión de emergencia de Richard Carter? Pregunté tomando asiento. Clara asintió, con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Está intentando convencer a la Junta de que Pinnacle Ventures debería liderar una revisión estratégica de todas las adquisiciones propuestas, incluida la de Datapulse. Es un esfuerzo obvio para bloquear nuestro trato. Me incliné hacia adelante, evaluando la situación. ¿Tiene los votos para lograrlo? Clara se encogió de hombros con una confianza que no parecía forzada. Tiene influencia con 2 o 3 miembros de la Junta, pero no con la mayoría. El nombramiento de Daniel en la Junta fue su moneda de cambio principal, y parece que tu esposo no está tan comprometido con esa idea como Richard esperaba. La mención de Daniel me hizo pausar. Su apoyo anoche en Chez Panisse había sido un punto de inflexión, pero aún no estaba segura de cuánto estaba dispuesto a desafiar a su padre directamente. Daniel está atrapado en una posición difícil, admití. Siempre lo ha estado, pero anoche dejó claro que prioriza mi éxito sobre los planes de Pinnacle. Clara me estudió por un momento, como si evaluara mi resolución. Eso es bueno saberlo, porque las próximas 48 horas serán críticas. Si la Junta aprueba los términos iniciales esta tarde, podemos avanzar hacia una votación final la próxima semana. Pero Richard no se rendirá fácilmente. Ha solicitado acceso a nuestros registros financieros internos, presumiblemente para encontrar razones para descarrilar la adquisición. ¿Y qué necesitas de mí?, pregunté, lista para cambiar al modo operativo. Clara deslizó la carpeta hacia mí. Estos son los términos iniciales. Una valoración de 150 millones para Datapulse, con un paquete de integración que incluye la retención de tu equipo central y la autonomía para liderar el desarrollo de tu tecnología como jefa de innovación en análisis avanzado. También incluye una asignación de capital significativa para escalar tu plataforma globalmente. Hojeé el documento, impresionada por la minuciosidad y la generosidad de la oferta. La valoración era más del doble de nuestra última ronda de financiación, reflejando el reconocimiento de Clara del impacto transformador de nuestra tecnología. Es una oferta sólida, dije, cerrando la carpeta. ¿Cuál es el siguiente paso? Presentarás los méritos de la adquisición a la Junta esta tarde, respondió Clara. No como la fundadora de Datapulse, sino como la futura líder de nuestra división de análisis avanzado. Necesitan escuchar directamente de ti por qué tu tecnología es esencial para el futuro de Horizon. La perspectiva era intimidante pero no inesperada. Había presentado a inversionistas y clientes antes, pero esta era una audiencia de un calibre diferente. Directores de juntas con miles de millones en activos, acostumbrados a tomar decisiones que daban forma a industrias enteras. Estaré lista, dije con firmeza. Pero Richard estará en esa reunión, ¿verdad? Clara asintió. Él y Vernon Brooks están posicionando a Pinnacle como el asesor indispensable de Horizon, argumentando que cualquier adquisición debe pasar por su revisión para garantizar la responsabilidad fiscal. En otras palabras, quieren controlar la narrativa, concluí. Exactamente, respondió Clara. Pero la narrativa no les pertenece. Es tuya, tu tecnología, tu visión, tu ejecución. Richard Carter puede tener influencia, pero tú tienes los datos, y los datos no mienten. Sus palabras resonaron con una claridad que reforzó mi determinación. Durante demasiado tiempo, había permitido que la percepción de Richard sobre mí, como una empresaria de segunda categoría con una idea bonita, dictara mi confianza. Hoy, eso terminaba. Pasé las siguientes horas preparando mi presentación, trabajando junto al equipo de integración de Horizon para alinear las métricas de Datapulse con los objetivos estratégicos de la empresa. Los resultados de Larson Logistics, ahora estabilizados y mostrando mejoras significativas, eran la pieza central de mi argumento. Cada diapositiva, cada punto de datos, estaba diseñado para contrarrestar la narrativa de Richard de que Datapulse era un riesgo no probado. A las 2:30 p.m. estaba lista, mi laptop cerrada, mi confianza reforzada por la claridad de propósito que me había eludido durante años. La sala de conferencias ejecutiva de Horizon era un espacio diseñado para impresionar. Una mesa de caoba pulida, ventanales del piso al techo con vistas a la bahía,
y una docena de miembros de la Junta, cada uno con un currículum que podría llenar un libro. Richard Carter y Vernon Brooks estaban sentados a un lado, sus expresiones cuidadosamente neutrales pero sus ojos vigilantes. Daniel estaba notablemente ausente. Una decisión que sospeché era deliberada, posiblemente para evitar la apariencia de conflicto. Clara abrió la reunión con una breve descripción de la agenda. Luego me cedió la palabra con una confianza que era tanto una instrucción como una expectativa. «Damas y caballeros», comencé, proyectando mi voz para llenar el espacio. Mi nombre es Emily Reynolds, fundadora y CTO de DataPulse. Nuestra plataforma de análisis predictivo ha transformado las operaciones de clientes como Larson Logistics, logrando una mejora del 25% en la eficiencia de distribución en solo 6 meses. Hoy les presentaré cómo esta tecnología puede reposicionar a Horizon Innovations como líder en la gestión de cadenas de suministro globales. La presentación fluyó con una precisión que solo viene de años de refinar una visión bajo presión. Mostré datos de nuestras implementaciones, proyecciones de impacto financiero y un plan claro para integrar nuestra plataforma en los sistemas existentes de Horizon. Cada diapositiva estaba respaldada por métricas verificables, cada afirmación anclada en resultados reales. Cuando terminé, la sala permaneció en silencio por un momento, los directores procesando la información. Luego, un miembro de la Junta, una mujer de mediana edad con experiencia en logística global, levantó la mano. «Señora Reynolds, su tecnología es impresionante, pero la escalabilidad es una preocupación. ¿Cómo planea abordar los desafíos de integración a nivel empresarial?» Anticipé la pregunta y respondí con confianza, detallando nuestra arquitectura modular y el éxito del equipo en solucionar problemas recientes con Larson. Otra pregunta vino de un director financiero, enfocándose en el retorno de la inversión. Respondí con proyecciones conservadoras que aún prometían márgenes significativos, basándome en los datos de Larson para reforzar mi caso. Richard Carter finalmente intervino, su tono medido pero con un trasfondo de escepticismo. «Todo esto es prometedor, señora Reynolds, pero el historial de DataPulse es limitado. Una sola implementación exitosa no garantiza el éxito a escala empresarial. Pinnacle Ventures recomienda una revisión estratégica más exhaustiva antes de comprometer recursos significativos». Su intervención fue un movimiento calculado, diseñado para sembrar dudas y reafirmar la autoridad de Pinnacle. Pero yo estaba preparada. «Con todo respeto, señor Carter», respondí, manteniendo mi tono uniforme. «Pinnacle ha tenido la oportunidad de evaluar a DataPulse en múltiples ocasiones durante los últimos 18 meses, gracias a la defensa de su hijo. Cada vez, su firma concluyó que nuestra tecnología carecía de potencial de mercado. Los datos de hoy demuestran lo contrario. Larson Logistics, un cliente que Pinnacle no consideró digno de inversión, ahora proyecta ahorros de 45 millones anuales gracias a nuestra plataforma. La escalabilidad no es una hipótesis, es una realidad demostrada». La sala se tensó, los directores intercambiando miradas mientras procesaban el desafío implícito a la credibilidad de Pinnacle. Richard mantuvo su compostura, pero sus ojos se endurecieron, un reconocimiento de que la narrativa ya no estaba bajo su control. Clara aprovechó el momento. «Gracias, señora Reynolds. Su presentación proporciona una base sólida para nuestra consideración. Propondré una moción para aprobar los términos iniciales de la adquisición de DataPulse, con una votación final programada para la próxima semana tras la diligencia debida». La moción pasó con una mayoría de 8-3, con los disidentes probablemente influenciados por Richard, pero no lo suficiente para bloquear el impulso. Mientras la reunión concluía, Vernon Brooks se acercó a Richard, murmurando algo sobre estrategias alternativas, pero Richard solo asintió distraídamente, su atención fija en mí mientras salía de la sala. Clara me alcanzó en el pasillo. «Eso fue magistral», dijo en voz baja. «Has cambiado la percepción de la Junta en 20 minutos». «Solo presenté los hechos», respondí, aunque la satisfacción de haber superado a Richard era innegable. «Los hechos son poderosos cuando se presentan con claridad», dijo Clara.
Ahora, preparemos la diligencia debida. Quiero este trato cerrado antes de que Pinnacle pueda reagruparse. Asentí, ya mentalmente cambiando al próximo conjunto de tareas, pero antes de que pudiera irme, Clara añadió: Y Emily, por cierto, bienvenida a Horizon. Creo que esto es el comienzo de algo transformador. Esa noche, regresé a nuestro apartamento en Noe Valley, agotada pero llena de energía por la victoria del día. Daniel estaba esperando, inusualmente presente para una noche de semana, con una botella de vino abierta en la mesa de la cocina. Escuché que la reunión salió bien, dijo, sirviendo 2 copas. Clara llamó a papá después para informarle del voto de la junta. Su tono era neutral, pero sus ojos buscaban respuestas. Tomé la copa que me ofrecía y me senté frente a él. La junta aprobó los términos iniciales. La votación final es la próxima semana, pero el impulso está de nuestro lado. ¿Y papá?, preguntó Daniel, aunque ya sabía la respuesta. No estaba feliz, admití. Intentó cuestionar la escalabilidad de Datapulse, pero los datos hablaron más fuerte que su escepticismo. Daniel rió suavemente, un sonido teñido de alivio y algo más. Orgullo, quizás. Siempre supe que tu tecnología era revolucionaria. Solo desearía haber sido más vocal al respecto antes. Tomé un sorbo de vino, considerando cómo navegar esta nueva dinámica. Lo fuiste, a tu manera, dije. Clara me contó sobre tus presentaciones a Pinnacle. No tenías que hacer eso, especialmente sabiendo que tu padre lo descartaría. Se encogió de hombros, un gesto que reconocí de nuestros primeros días juntos, cuando aún era más idealista que pragmático. Quería que tuvieras el reconocimiento que merecías. Supongo que no fui lo suficientemente valiente para enfrentarlo directamente. No se trata de valentía, respondí. Se trata de elegir cuándo pelear y cuándo construir. Hoy construí algo. Y tú me apoyaste, incluso cuando complicó las cosas con tu padre. Daniel extendió la mano sobre la mesa, tomando la mía con una firmeza que se sentía como una renovación de votos tácita. De ahora en adelante estoy en tu esquina, sin importar contra quién estemos. Papá tendrá que adaptarse. Las palabras eran un compromiso, uno que sabía que requeriría tiempo y esfuerzo para cumplirse completamente, pero por primera vez en años sentí que éramos un equipo, no solo un matrimonio navegando expectativas externas. La semana siguiente pasó en un torbellino de negociaciones, diligencia debida y reuniones con el equipo legal de Horizon. Richard Carter, fiel a su naturaleza, intentó una última maniobra, presentando una propuesta competitiva a través de un consorcio de inversionistas que afirmaba ofrecer mejores términos para Datapulse, pero su oferta, aunque financieramente competitiva, carecía de la visión estratégica de Clara para integrar nuestra tecnología en los sistemas de Horizon. La Junta, ahora totalmente convencida del potencial transformador de Datapulse, rechazó la propuesta de Pinnacle en una votación unánime. El lunes siguiente, Horizon anunció oficialmente la adquisición de Datapulse por 150 millones, con mi equipo y yo asumiendo roles clave en la nueva división de análisis avanzado. La reacción de Richard fue predeciblemente fría. Envió un correo cortés pero tenso, felicitando a Daniel y a mí por el éxito inesperado, mientras insinuaba sutilmente que la adquisición complicaría las relaciones futuras entre Pinnacle y Horizon. Daniel, para su crédito, respondió con una nota breve pero firme, expresando orgullo por mis logros y dejando claro que Pinnacle necesitaría adaptarse a un panorama donde la innovación, no el control, dictaba los resultados. En las semanas que siguieron, me instalé en mi nuevo rol en Horizon, supervisando la integración de la tecnología de Datapulse en sus sistemas globales. Mi equipo, ahora reforzado con los recursos de ingeniería de Horizon, prosperó en el entorno, entregando mejoras que superaron incluso nuestras proyecciones más optimistas. Clara se convirtió en una mentora y aliada, su visión para Horizon alineándose perfectamente con mi propio impulso para transformar industrias a través de la tecnología. En el ámbito personal, Daniel y yo encontramos un nuevo equilibrio. Su decisión de priorizar mi éxito sobre las ambiciones de su padre marcó un punto de inflexión en nuestra relación.
Comenzamos a tener conversaciones que habían estado ausentes durante años, sobre nuestros objetivos, nuestras prioridades y el tipo de vida que queríamos construir juntos. Richard, aunque inicialmente distante, eventualmente reconoció la realidad cambiante, invitándonos a una cena incómoda pero civilizada, donde, por primera vez, se refirió a DataPulse como una innovación significativa. No era una disculpa, pero era lo más cercano que Richard Carter llegaría a una. Un mes después, mientras estaba en el escenario del Simposio de Mujeres en Tecnología, presentando nuestro trabajo en Horizon a una audiencia de cientos, miré hacia el público y vi a Daniel en la primera fila, aplaudiendo con un orgullo que no necesitaba palabras. Clara, dando la keynote antes que yo, había hablado sobre el poder de la disrupción liderada por mujeres en la tecnología, y ahora, mientras compartía nuestra historia, sentí el peso de ese legado. Ya no era la nuera de Richard Carter, ni siquiera solo la fundadora de DataPulse. Era Emily Reynolds, líder de innovación, arquitecta de transformación, y alguien que había reclamado su lugar en un mundo que una vez intentó disminuirla. Mientras las luces del escenario se desvanecían y el aplauso llenaba la sala, me permití un momento de pura satisfacción. El camino había sido largo, lleno de desafíos personales y profesionales, pero había llegado a un lugar donde mi trabajo hablaba por sí mismo, donde mi valor no estaba definido por las percepciones de los demás, sino por los resultados que había logrado. Y en ese momento, supe que este no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribiría en mis propios términos.